¿Qué tal? Muy buen día. En esta ocasión, mi compañero Granados Villegas, José Ángel y su servidora de la Cruz Quintana, Regina Montserrat, presentaremos el trabajo final de la materia Electricidad y Magnetismo, que consiste en la resolución de un circuito RL, tomando en cuenta el tema 5 de nuestra asignatura. Comencemos. Escogimos el siguiente problema. Una bobina con una inductancia de 2 Henry y una resistencia de 10 ohms se conecta de pronto con una batería de 100 volts. Después de 0.1 segundos de hacerse la conexión determina, inciso A, la rapidez con que se está almacenando energía en el campo magnético, inciso B, la rapidez con que se disipa energía en forma de calor en la resistencia, inciso C, la rapidez con que está entregando energía a la batería. Para poder resolver lo siguiente necesitamos conocer. Bueno, aquí nosotros tenemos un circuito RL que consiste de una resistencia y un inductor. También aquí tenemos un interruptor. Pero cuando se encuentra en la posición 1, la corriente que sale de nuestra fuente va a ir a todo nuestro circuito. Aquí tenemos el sentido de nuestra malla, de que esta va a ser la malla 1, que va a ser toda esta. Conociendo eso, podemos resolver aplicando la ley de mallas de Kirchhoff, que ya vimos posteriormente en el tema 3. Ahora, entonces quedaría de la siguiente manera: el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor va a ser igual al voltaje que entrega la fuente cuando se encuentra en la posición 1. Y si por definición sabemos que el voltaje del inductor va a ser la inductancia por la diferencial de corriente entre diferencial del tiempo, y también sabemos que el voltaje de la resistencia va a ser la resistencia por la intensidad de corriente. Bueno, aquí como nosotros vamos a hablar respecto al tiempo, vamos a poner la I minúscula. Ahora, sabiendo estas expresiones, podemos sustituirlas en nuestra primera ecuación, que quedaría de la siguiente manera: la resistencia por la corriente más la inductancia por la diferencial de corriente entre diferencial del tiempo va a ser igual al voltaje que entrega nuestra fuente. La solución de la ecuación diferencial de esta expresión quedaría de esta manera. Sería la corriente respecto al tiempo va a ser igual al voltaje entre la resistencia, entre paréntesis 1 menos Euler elevada a la R, entre la inductancia multiplicado por el tiempo. De esta manera nos quedaría la expresión. Nosotros sabemos que por definición el voltaje del inductor va a ser igual a la inductancia entre la diferencial de corriente entre el diferencial del tiempo. Para poder conocer este voltaje, podemos derivar la expresión que obtuvimos anteriormente. Bueno, esta expresión la dejaremos un poquito arriba porque al ratito lo ocuparemos. Entonces, si nosotros derivamos toda esta expresión, nos quedaría como resultado que la diferencial de la corriente entre la diferencial del tiempo va a ser igual al voltaje entre el inductor por Euler elevada a la R entre L, que es el inductor, multiplicada por el tiempo. Así nos quedaría la siguiente expresión. Conociendo esto, ya podemos sustituir en nuestra ecuación 2, que quedaría de la siguiente manera: el inductor por lo que obtuvimos previamente. Ahora nosotros aquí podemos simplificarlo y nos quedaría de esta manera. Ya teniendo todas estas expresiones, todas estas expresiones, podemos resolver nuestro problema. Aquí tenemos los datos que nos están dando, que es la inductancia de 2 Henrys, la resistencia, que son 10 ohms, el voltaje, que son 100 volts, y el tiempo, que sería 0.1 segundos. Ahora, antes que nada,
vamos a calcular la corriente en función del tiempo que nos están dando y lo haremos con esta expresión que ya teníamos. Entonces, pues es una función de la corriente en función del tiempo. Sustituyendo nos quedarían 100 volts sobre 10 ohms de la resistencia por 1 menos nuestra exponencial. Aquí tenemos una constante que multiplica al tiempo que nos están dando. Entonces vamos a resolverla de una vez aquí, que serían 10 de la resistencia sobre 2 de la inductancia por el tiempo, que en este caso sería 0.1. Esto nos da como resultado 0.5 y podemos sustituirla directamente aquí. Entonces, resolviendo esto nos queda 3.9347 y como es corriente, pues su unidad es el ampere. Muy bien, ya con esto podemos ahora sí empezar a resolver bien nuestros incisos. Entonces, para el inciso A nos piden la rapidez con la que se está almacenando energía en el campo magnético. Entonces vamos a calcularla con la expresión de la potencia en el inductor, que sería pues la inductancia, por cómo cambia la corriente con respecto al tiempo por la corriente. Pero pues esto ya lo habíamos deducido aquí. Esta derivada nos quedó de esta forma, por lo que podemos sustituir directamente y multiplicarlo por la corriente que ya habíamos calculado. Entonces nos quedaría 100 del voltaje por nuestra exponencial por la constante que ya hemos calculado por el tiempo, que sería 0.5, por la corriente que calculamos. Y esto nos da como resultado 238.64. Y como es potencia, son watts. Y este sería nuestro resultado para el inciso A. Ahora, para el inciso B, nos piden calcular la rapidez con la que se disipa energía en forma de calor de la resistencia. Este va a ser relativamente fácil, pues sale utilizando la conocida expresión para calcular la potencia con la que se disipa la energía en forma de calor. Sería la corriente al cuadrado por la resistencia. Sustituimos directamente, pues tenemos todos los datos. Serían 3.9347 de la corriente elevada al cuadrado por la resistencia, que son 10 ohms. Y esto nos da como resultado 154.8. Y como es potencia, también son watts. Y esta sería nuestra respuesta para el inciso B. Finalmente, el inciso C nos pide la rapidez con la que está entregando energía la batería. Entonces, para C, tenemos que la potencia de la batería va a ser igual a la diferencia de potencial por la corriente en ese instante. Y pues ya tenemos todo. Nos habían dicho que son 100 volts por la corriente que pues ya habíamos calculado y que se utilizó en todos los incisos prácticamente. Sería 3.9347. Y esto nos da como resultado 393.47 watts. Y con esto finalmente concluimos el ejercicio. Finalmente, en la bibliografía y créditos nosotros tomamos el libro de Principios de Electricidad y Magnetismo de la Universidad Nacional de Colombia, de la página 297 en su primera edición. Como créditos tenemos a De la Cruz Quintana Regina, que ayudó en la resolución del problema y la edición de este video, y su servidor Granados Villegas Ángel, que igualmente ayudó en la resolución del problema y la edición de este video. Muchas gracias.